tiene que haber un interés por las historias y luego yo creo que es muy importante que tiene que haber un interés por el ser humano. O sea, esto es fundamental. O sea, yo creo que la gente que se queda simplemente con la carcasa, con la trama, con la maquinaria de lo que es explicar una historia, normalmente yo creo que llegan a un punto y se hartan del juguete de lo que es digamos, el puro dispositivo narrativo, ¿no? En cambio, si te interesa el ser humano, no te hartas nunca, porque el ser humano es algo que evoluciona, que cambia, que nunca es igual, que nos estamos reinventando continuamente. A mí hay una cosa que me fascina muchísimo del momento que estamos viviendo hoy en día, que es cómo estamos evolucionando desde un punto de vista sociopsicológico a pasos tan agigantados por todas las diversas revoluciones que estamos protagonizando todos. No sé lo que haría en esas circunstancias, pero sí sé lo que voy a hacer en estas circunstancias. Y si en Suiza no me ayudan, lo voy a hacer igual. ¡Que mueran los novios! Nací en Cantabria porque mis padres son de Santoña, que es un pueblecito de Cantabria donde hacen unas anchoas muy buenas. Y claro, yo nací en Santoña por accidente, porque era verano y me avancé 15 días. Entonces mi madre tenía el médico en Bilbao, que era la ciudad donde yo hacía toda mi vida, donde hacíamos la familia, pero no pudo ser. Y entonces por eso consta que soy cántabra. Pero en realidad, digamos que yo me he criado en el País Vasco. Y acabo estudiando cine en la CAM, en Madrid, después de haber estudiado periodismo en Leioa. Porque cuando yo empecé la carrera de periodismo no había escuelas de cine aquí en el Estado español. Entonces no estaba ni la SCAC ni estaba la ECAM y yo sabía que yo quería hacer algo de cine, pero estudié periodismo, que era lo que estaba más cercano para intentar lograr ser periodista cinematográfica. Algo que conseguí ejercer de periodista cinematográfica durante unos años, en paralelo a que estudiaba en la escuela de cine. Y nada, a partir de aquí ya, pues bueno, después ya mi vida se complica un poquito más y me acabo llegando a Barcelona, pero digamos que mi carrera como guionista empieza en Madrid y mi formación es en Madrid después de este viaje y por esta razón, porque realmente las personas de una generación no teníamos la opción de estudiar cine. Recuerdo que cuando yo estaba haciendo cuarto de periodismo, salió la noticia de que se reabría la famosa Escuela de Cine de Madrid. Y yo pertenezco a la segunda generación, porque ya dije, bueno, acabo la carrera, en aquellos años eran 5 años, entonces acabé la carrera de periodismo y después ya me enganché a la ECAM, que entonces eran 2 años y entrabas directamente en especialidad. Yo tenía clarísimo que quería hacer guión, no era una cosa como de voy a estudiar cine a ver qué es lo que me gusta, sino que yo tenía claro que si quería hacer algo en el mundo del cine era guión, o sea, no quería ni ser directora de foto ni montadora, tenía clarísimo que lo mío era escribir, lo que pasa que una cosa era escribir sobre películas y otra cosa era escribir películas. Yo soy de un pueblecito del País Vasco que es Durango y está pues como a media hora, una cosa así, por autovista de Bilbao. Y la verdad es que yo tuve la suerte de que mis padres nos llevaban bastante al cine. En el pueblo por aquel entonces había 4 cines. También es verdad. Era un pueblo
centro del Duranguesado y había 4 cines, entonces podíamos ir al cine y ver películas de estreno, quizá no de la última semana, pero sí que eran películas que estaban en el aire, digamos. Pero después mis padres sí que nos llevaban como acontecimiento de ir al cine el fin de semana, o sea, cogíamos el coche, íbamos a Bilbao y veíamos una película. Y yo tengo un recuerdo súper diáfano de ver E.T. de Spielberg, pues con la misma edad que tenía Elliot, el protagonista, y yo recuerdo que yo salí como en un estado de shock, ¿vale? Porque a mí aquella historia, o sea, yo sabía que me había pasado algo con aquella historia. Es verdad que no sabía si quería tener una alienígena en casa o si había algo que quería sacar de ese universo que iba más allá de la historia que me habían explicado. Y a partir de entonces, la verdad es que me vuelvo una devoradora de películas y veo, pues bueno, claro, siendo muy niña, pues el cine infantil, que las personas que pertenecemos a una generación que hemos crecido en los 80, tuvimos la suerte de que había mucho cine infantil y juvenil. O sea que, entre otras películas, muchas producidas por Spielberg, ¿no? Que además de director producía películas. Digamos que sí que se generó como un cierto ambiente para que los niños y jóvenes de aquella época de los 80, pudiésemos realmente disfrutar del cine con películas que eran muy para nosotros. Y entonces es ya a partir del bachillerato cuando también pasaban cosas fantásticas como eran los ciclos de la 2, ¿no? O sea, también aquello de decir, es que podías descubrir a Bergman y empezabas a ver Bergman y te ponían todas las películas de Bergman, ¿no? Esto para la gente que éramos de provincias, donde no había filmoteca, pues la verdad es que yo lo recuerdo como un gran regalo. Y obviamente era a horas intempestivas, pero ya teníamos por suerte el VHS, y entonces recuerdo, pues eso, mi padre, no, pues ya te la grabo, ¿no? Grabarte la película y podértela ver al día siguiente o el fin de semana. Y aquí es donde empieza un poco mi cinefilia, y sí que, ya te digo, no era posible imaginar ser guionista. E.T. phone home. And no come home. Esto lo descubrí, claro, muchísimos años más tarde, la importancia que había tenido Melissa Matheson en lo que era la película que tanto me gustaba, ¿no? O sea que, claro, siempre, ya ahí empecé a aprender esto de el director, las películas siempre eran de los directores, ¿no? Pero resulta que luego sí que es verdad que la historia original era de Spielberg, pero había una gran guionista detrás, y además una guionista que trabajaba de una manera muy particular, ¿no? Que no es yo acabo el guión, te lo dejo señor Spielberg y usted lo rueda, sino que ya estaba en rodaje y además estaba mano a mano con los niños. Y a mí siempre me había sorprendido el nivel de naturalismo que tenía todo lo que eran las interacciones con los chavales, ¿no? Y decía, bueno, ostras, qué bien, ¿no? Dirige Spielberg a los niños, pero después descubrí que sí, los dirige muy bien y siempre ha tenido una sensibilidad especial con el mundo infantil, pero había una persona detrás que era muy importante, que era Melissa Matheson, allí reescribiendo el guión, ¿no? Y por ejemplo, años después tuve la oportunidad de ver el guión original con todas las anotaciones, todos los cambios que había hecho Melissa Matheson en el proceso, ¿no? Buenos días, como veis tenéis una nueva compañera. Hola, soc la Bruna. El próximo día de clase se acaba el plazo para presentar la propuesta de obra original de final de curso. Sandra, la tuya seguro. He decidido que quiero operarme este verano, cuando acaben las clases. No puedo más, mamá. Es que no puedo ni verme en el espejo. Yo he estado en el rodaje de manera activa y atenta, y a ver si hay que cambiar algo, en el rodaje de Ser o no ser, de mi serie para Place, que creé, escribí, fui productora ejecutiva. Entonces, como productora ejecutiva, sí que es verdad, o showrunner, que también se puede decir, hay una implicación muy grande durante todo el proceso, y estás en el proceso de casting, y estás en los ensayos, y estás en el rodaje, y en rodaje hay veces que también hay que estar atento y cambiar ciertas cosas. A mí me gusta cuando hay este nivel de actuación posible.
Si estás en una película en la que hay un director que también coescribe tu guión, o el guión que habéis escrito conjuntamente, o incluso un director que está dirigiendo un guión que solo has escrito tú, pero que ya ha habido muchas conversaciones previas, creo que estar allí tampoco aporta mucho más que ir un día de visita y conocer a los actores en persona y todo esto. Pero cuando realmente tienes que cumplir con la producción ejecutiva de una serie, ahí yo creo que es súper importante, si no te digo estar en todas las sesiones, en todos los días de rodaje, porque muchas veces tú, mientras están rodando, ya estás viendo los dailies y estás haciendo planificación sobre el marketing de la serie, o sea, hay muchas cosas que se solapan, ¿no? Entonces tampoco es posible estar todos los días, pero sí que cuando se puede estar, yo la verdad es que me gusta y agradezco también el poder estar para... A veces es captar una cosita que no está funcionando, o a veces tiene que ver, por ejemplo, con que tú has imaginado un decorado y entonces... Por ejemplo, una cosa que hacía siempre era ir el primer día en cada nueva localización, por si veía algo que en la decoración de la habitación del protagonista, de la casa, algo que pudiera ser discordante con lo que es la personalidad que yo había pensado, ¿no? O sea, algo que se saliera de lo que era el dibujo del personaje o que se contradijera con alguno de los diálogos, ¿no? Que también a veces pasa que haces un comentario sobre algo que estás viendo y después no se ve. Entonces, por ejemplo, esto sí que me pasó una vez y lo solucionamos justo antes de rodar, el primer día de rodaje en localización. Venga, turrón, que tenemos a Carmen a primera hora. Si llego un minuto tarde, me la cargo. ¿Pero tú quieres ser actor? Sí, es mi sueño. Y aunque sé que es difícil, lo voy a intentar, hasta el final. Pues si realmente es así, tienes que aprender a calibrar tus fuerzas para no alejarte de tu sueño. Yo durante unos cuantos años después de acabar la ECAM trabajé como periodista cinematográfica en Magazine, en el Plus, y esto la verdad es que para mí fue una experiencia fantástica, entre otras cosas porque veía como 5 películas a la semana gratis y entrevistaba a gente que admiraba muchísimo, y también porque viendo cómo los demás tienen que explicar sus películas, aprendes mucho de cómo luego explicar las tuyas. Y de lo que se percibe, ¿no? O sea, de lo que, por ejemplo, tú has visto una película de una manera, la has interpretado de una manera, hablas con el creador o creadora y resulta que hay una lectura distinta, ¿no? Entre la intención y la percepción. Después de esta etapa de periodista hubo un elemento, es que gané un concurso que ganábamos con media docena de guionistas, que era un concurso de guión, y que te daban la oportunidad de desarrollar un proyecto, el proyecto que presentabas, dentro de un marco que tenías script editor y que además participabas en los famosos workshops que ahora tanto se llevan, pero que estoy hablando de hace 25 años, era muy poco usual. De hecho, en España no había y esto se celebraba en Grecia. Era un workshop que se llamaba el Mediterranean Film Institute, que todavía continúa. Y entonces ahí pues fue como empezar a entrar en contacto, ¿no? con lo que es la industria, con el mundo del guión. Llegó un momento en el que estando allí como participante me propusieron si quería entrar como ayudante de la persona que llevaba digamos, el departamento de desarrollo, donde se desarrollaban estos proyectos. Yo dije que sí, entonces me cambié de periodista a, digamos, script editor y acabé siendo coordinadora de este programa que se llamaba Canal Plus Guiones. Y aquí pues hice contacto con gente que también se dedicaba a esto del desarrollo, que estaba justo a punto de crearse el Centre de Desenvolupament Audiovisual de Cataluña, que era un departamento del ICEC, y nada, y entonces yo me postulé como script editor, pero me cogieron como coordinadora del departamento de desarrollo por la experiencia previa que tenía. Y a partir de ahí empecé a dedicarme a esto de desarrollar guiones, pero yo tenía la cosa esta de también quiero seguir escribiendo, y era un trabajo de 8 horas.
Entonces al final lo acabé dejando para poder ser script editor freelance y compaginarlo también con el guión y con la enseñanza de guión, porque yo durante 10 años di clases en la Blanquerna, en la Ramon Llull de guión. Dar clases para mí es como el momento en el que acabas de aprender cuando das clase. ¿Por qué? Porque entre otras cosas todo lo que sabes lo tienes que ordenar para poder ser transmitible y entendible. Entonces hay un proceso de filtrado y de destilación muy chulo cuando enseñas. Y la verdad es que para mí fue una época muy bonita porque además eran clases teóricas, pero también llevaba TFGs, trabajos de final de grado y claro, tutoricé muchísimos proyectos y entre que ves pues cómo vienen las nuevas generaciones, qué tipo de narrativas proponen, qué historias, y luego pues todo lo que pude aportar en esa etapa. O sea que ya cumplí 10 años, llegó un momento en el que empezaba a tener más ofertas de trabajo de guión, incluso alguna que tuve que decir que no porque estaba comprometida con la universidad, y ahí fue cuando dije, bueno, ya es el momento. Fue un poco esto es hace ya como 7 años, y era pues el momento de incierta gloria, vida privada, que de pronto había como mucho trabajo y bueno, creo que fue una etapa muy, muy bonita y muy rica para mí. Yo creo que crecí mucho y creo que aporté algo a la comunidad de la enseñanza del guión, pero bueno, ya quedó atrás. No podem tenir un fill ara. Vale, doncs una clínica ho tenir ja està. Tu vols tenir? No, però això és el que diguis tu, vull dir que la teva decisió. Vull dir que no sé si el vull, però estic segur que no el vull. O sigui, m'estàs dient que no vols tenir un fill amb mi? Sí, si tu també vols. La vull parir. Vull que surti d'aquí. No et preocupis, bé. Vull sentir com baixa, com apreta, com apreto, com respira, com respiro. I me la vull treure així i posar-me-la aquí així. Així. Yo creo que lo primero es que, obviamente, que te guste el cine, que te gusten las historias, pero más que te gusten, un poco que sea tu alimento. O sea, yo creo que hay una diferencia entre la gente que ama el cine, la gente que consume cine, que consume películas, y la gente que necesitamos, ¿no? Las películas para vivir, casi, ¿no? O sea, que es nuestra manera de relacionarnos con el mundo, de aprender del mundo y después de intentar generar nuevas historias que dialoguen con el mundo, ¿no? Entonces, tiene que haber un interés por las historias y luego yo creo que es muy importante que tiene que haber un interés por el ser humano. O sea, esto es fundamental. O sea, yo creo que la gente que se queda simplemente con la carcasa, con la trama, con la maquinaria de lo que es explicar una historia, normalmente yo creo que llegan a un punto y se hartan del juguete de lo que es digamos, el puro dispositivo narrativo, ¿no? En cambio, si te interesa el ser humano, no te hartas nunca, porque el ser humano es algo que evoluciona, que cambia, que nunca es igual, que nos estamos reinventando continuamente. A mí hay una cosa que me fascina muchísimo del momento que estamos viviendo hoy en día, que es cómo estamos evolucionando desde un punto de vista sociopsicológico a pasos tan agigantados por todas las diversas revoluciones que estamos protagonizando todos, ¿no? Desde la comunicación a través de las redes sociales hasta la inmediatez de todo, las revoluciones entre la identidad de género, la revolución sexual de la juventud, cómo se enfrenta a las interacciones con sus semejantes de una manera mucho más libre y desprejuiciada. Y yo creo que todo esto es un caldo de cultivo inagotable. O sea, porque si siempre el ser humano ha sido interesante, es que ahora estamos en un momento en el que hay un montón de
de cuestiones éticas por plantear y por explorar dramáticamente, ¿no? Això en discutir, però és normal que els parelles discuteixin. Ole. Vull dir que no t'espantis. Al contrari, no et fies mai de la gent que no es discuteix. Si jo també discutirem. Però ens perdonarem i estarà tot bé. Perquè ens estimem. Imágenes narradas, la verdad es que es un libro que sale muy de dentro y sale después de descubrir que de todos los manuales de guión que yo había utilizado para dar clases a mis alumnos, faltaba un apartado que era el dedicado a la narrativa poética o a la poética de la narración, ¿no? A todas esas cosas que hacen que un guión tenga capas, tenga texturas, tenga algo que es invisible a ciertos ojos, pero que el que quiere descubrir descubre, ¿no? Y como, por ejemplo, esto está súper presente en el cine de autor, ¿no? Que muchas veces no se acaban las historias de una manera convencional, con un diálogo que nos diga exactamente dónde acaba el arco de un protagonista, sino que es a través de una imagen metafórica o simbólica que nos están diciendo cuál es el final real de esa historia, ¿no? Entonces fue como una especie de reacción y de intentar poner en orden unos apuntes que yo había ido desarrollando durante años, que yo sentía que era una clase dedicada pues como 2 sesiones dentro de un programa muy amplio que iba desde el principio hasta todo lo que son los diálogos, etcétera, y me reservaba esto para el final y yo notaba que había un interés muy grande en la gente, ¿no? Porque, claro, en los que yo daba clase a gente que no solamente eran de guión, sino que también eran de dirección y, por ejemplo, esto a los de dirección les gustaba mucho también, ¿no? Es un libro que los guionistas aprecian mucho, pero también hay muchos directores y directoras que me han dicho, ostras, me ha ayudado a ver muchas cosas, ¿no? Porque ellos sí que trabajan un poquito más con ese lenguaje puro de la imagen, ¿no? Entonces, la verdad es que es un libro que me ha dado muchas alegrías, porque es un libro que conecta mucho con mi manera de entender el cine, también de ver el cine. O sea, había algo que a mí me pasaba cuando yo veía películas, que me fijaba en cosas, en detalles, que salíamos unos amigos o con mi pareja y tal, y la gente no había visto, no comentaba. Yo digo, no, pero es que esto... Y claro, esa fijación en este tipo de cosas, en estos detalles, pero que a la vez eran tan semánticos, ¿no? Yo decía, pues debe ser que solo lo veo yo, pero lo que pasa es que luego entendí que lo que nos falta es una educación sobre esa manera de mirar. O sea, que tendemos a quedarnos mucho con lo que es, digamos, más visible, ¿no? Entonces, de ahí también el título, ¿no? Imágenes narradas, cómo hacer visible lo invisible. ¿Me puedes hacer un redoble de tambor? El chico del tambor, estamos... Hazlo con el plato. Pues sí. Suena mal. Pero dale, ¿eh? Vale, otra vez. Mi madre ha decidido matarse en Suiza. He tenido un mal papel en esta comedia. He cuidado mi Berkel, he vivido sin tragedia. Hasta aquí, bueno, normal, ¿no? Pero es que la noticia bomba no es esa. Yo tengo un compromiso con esta mujer por todo lo que hemos vivido juntos. La noticia bomba es que papá yo no lo entiendo. Lo siento, hija. No solo la va a acompañar, No te podemos ayudar. sino que se va a matar con ella. Hemos tomado una decisión. Yo creo que cuando tú estás planteándote escribir una película, tú tienes que soñar esa película. Tú la tienes que ver antes que nadie. Porque si no la ves tú, ¿cómo vas a conseguir plasmar lo que los otros quieres tú que vean, ¿no? de la historia que estás planteando? O sea, hay algo de... Si tú no piensas que un guión es esa primera fase en donde una película queda proyectada, aunque sea sin imágenes, pero queda proyectada en la mente de quien está leyendo eso, si no
tienes el ímpetu de conseguir que se convierta no en lector, sino en espectador. Hay algo que siempre estará cojo, porque en realidad es verdad que el guión es una guía para una futura película, pero como digo en el libro, cuanto más cerca esté la guía de esa película soñada que tú tienes en la cabeza, y para que todo un equipo de personas interprete en la dirección que tú estás soñando, vale, lo primero que tienes que hacer es soñarla de verdad, es decir, visualizarla, no solamente narrar una historia con diálogos, sino que en esas acotaciones estés dibujando esas imágenes, esas acciones, esos sonidos, y después, con suerte, estarás un poquito más cerca de que toda la gente que viene detrás tuyo, los actores, el equipo técnico y por supuesto el director o directora que interprete eso, pues estemos todos como más cerca, ¿no? de eso que tú eres la primera que has soñado en tu cabeza. Entonces por eso yo, por ejemplo, cuando escribo, yo necesito visualizar todo lo que escribo. O sea, yo nunca escribo, o sea, yo necesito, si estoy escribiendo qué pasa en una casa, yo necesito saber cómo es esa casa de principio a fin, o sea, necesito habitar la casa. Y para poder moverme, porque es que si no, quizás es una carencia mía, porque si no yo, o sea, me falta la imaginación para escribir sobre un fondo de croma verde. O sea, a mí me gusta que si hay una columna aquí, saber que hay esta columna y que quizá me sirve para algo dramáticamente. ¿Por qué me conoce todo el mundo? El hierro es pequeño. ¿Dónde estaba? Estaba oculto en una cueva submarina. Nuestra primera hipótesis es Díaz, el padre de la novia. ¿Fuiste tú? No lo preguntas en serio. El guión es la historia, pero el guión es el momento en el que tú despliegas la película por primera vez. Es como decir, un guión podría ser, digamos, el plano de una casa, ¿no? Hasta que esta casa adquiere la fisicidad de la construcción y tú lo ves con volumen, vale, no será una casa. Pero antes de construir la casa, tú necesitas tener muy clara la casa sobre papel. Y tienes que hacer un estudio de las volumetrías sobre papel y sobre, bueno, obviamente todas las partes técnicas de una casa, ¿no? Que también las tiene el guión. Pero tú tienes que dibujarla, tienes que ser capaz de que se vea la peli, no de que te expliquen una historia. Es eso, tú tienes que conseguir que el lector de tu guión pueda estar imaginando la película. No que diga, vale, la historia está bien, pero a ver quién rueda esto, ¿no? A ver qué... Obviamente es verdad que los guionistas que son directores cuentan con la ventaja de que con la gente cuando lee un guión suyo ya sabe un poco cuál es su imaginario, ¿no? Pero yo creo que los guionistas también tenemos que ser autores de nuestras historias y tenemos que ser conscientes de que somos autores y que somos autores de la parte que tiene que ver con la historia que queremos explicar, pero que un guión es algo más que una historia, un guión es una película dibujada. Com és que sempre tens el que jo voldria? Qui és? La Carlana, la senyora del poble. Vull veure com és l'interior d'una dona aranya. Alto! No deixis que t'atrapi, Lluís. Cuando adaptas el material de alguien, ¿no? Que en principio sea una novela o incluso un ensayo o lo que sea, claro, tienes algo, ¿no? Es como empezar... No hay esta cosa del vacío, de empezar a imaginar a partir de la nada, ¿no? Que es cuando estás pariendo una historia original, es esa sensación de decir, estoy sola en el universo y de pronto tengo que encontrar la roca y pulirla, ¿no? A mí me pasa que cuando adapto hay una parte de mí que
que se siente más segura, porque sobre todo si es una historia, pues por ejemplo, yo que sé, Inserta Gloria o Vida Privada, claro, son novelones, o sea, no estás adaptando cualquier cosa, estás adaptando unas obras que son fantásticas, pero claro, son fantásticas en el terreno literario, porque te he nombrado 2 adaptaciones que he hecho que son, o sea, la proporción es inmensa. Estamos hablando, Inserta Gloria, de 900 páginas. ¿Cómo haces que esto quepa en una película de 1 hora 50, ¿no? Entonces, hay un proceso que tiene que ver, yo siempre lo hago igual, que es leerme la novela, tomar muchas notas sobre la propia novela. Es la vez que me permito guarrear el libro, porque claro, si vas apuntando en otro lado ya es como que no te da la cabeza. Y subrayo mucho y hago un asterisco y esto es interesante. Y sobre todo marco todo aquello que me parece que es susceptible de poder ser una escena cinematográfica, ¿vale? Porque la adaptación de una novela te da en principio el cuerpo de una historia, pero luego, claro, hay novelas que son pues más mentales, más subjetivas, más de algo que después cómo plasmas eso si no es a través de una voz en off, que siempre intentamos evitarla. Entonces, aquí el ejercicio es conseguir quedarte con todo aquello que sí que te está ofreciendo, que puedes, digamos, traducir fácilmente al lenguaje literario, hay cinematográfico, o sea, en el literario cinematográfico, pero al mismo tiempo, yo también, aparte de esto, lo que hago es decir, a ver, ¿qué me ha querido explicar esta señora o este señor en ya sean 150 páginas o 300 o 900? Obviamente si son 900 no va a entrar todo, pero ¿cuál es la esencia de esta historia, de esta novela? ¿De qué manera puedo cambiar todo, pero no prescindir, digamos, de este alma, ¿no? de la historia? Es decir, ser muy infiel para ser fiel. Generalmente suele ser mi máxima a la hora de adaptar. Pero sí que vas todo el rato acompañado o acompañada de ese autor o autora, ¿no? que te ha precedido y que te ha dejado ese material para que tú lo adaptes. Es verdad que cuando esa persona está viva, el proceso se hace un poquito más tenso, porque sobre todo si es alguien que digamos cercano con el que te puedes tomar un café, pues siempre hay el peligro de hasta qué punto le dejas entrar, no le dejas entrar y tal. Pero si están muertos, pues obviamente siempre hay unos herederos que pueden poner el grito en el cielo, pero bueno, para mí es como una combinación entre un poquito de responsabilidad respecto a cómo vas a adaptar eso, pero para conseguir, digamos, el equilibrio, mi norma siempre es permítete ser infiel para que sea una buena película, aunque tengas que ser infiel a elementos de la novela, pero intenta mantenerte fiel al corazón de la historia. Joel, que ha estat molt guai fer l'escena amb tu, que ets un actor de puta mare. Gràcies. Serà la meva primera vegada. Jo pensava que amb l'Ona... Que tú seas el tío no significa que tengas que llevar la voz cantante, ¿eh? Déjate llevar un poco para variar. Cuando escribo algo original, la verdad es que me dejo muchísimo guiar por el instinto. O sea, hago un proceso que primero, tiene mucha documentación. O sea, aunque sea algo que ha nacido de mí, de un sentimiento, de una sensación, de algo que respiro a mi alrededor, pero intento contrastar, intento documentarme. Por ejemplo, si hago El guión del castigo, ¿no? Que es una película que habla de la maternidad arrepentida. A ver, yo no soy una madre arrepentida, pero sí que, digamos, que he tenido una maternidad compleja porque tengo un hijo, digamos, con necesidades especiales, que ha sido pues muy retador en muchos aspectos, maravilloso por otro lado, porque es un ser maravilloso, pero no ha sido fácil, y no venía con manual, ¿no? Entonces, a mí, yo sí que todo parte de cierto desbordamiento con mi papel de madre. Pero después descubro todo este mundo de la maternidad arrepentida, entonces leo libros sobre esto, me documento, escucho voces de madres que realmente sí que han dado ese salto a decir,
vale, es que yo no es que sienta que es muy difícil y que me siento un poco desbordada, no, es que yo sí que si pudiese escoger, no escogería ser madre. Entonces me sirve escucharlas y si, obviamente si puedo hablar con alguna hablo, pero si no, pues hoy en día a través de internet y de libros y tal, pues te puedes documentar muy fácilmente. Señora, cada vez que usted me mira, me está juzgando. Ana. Debes pensar que soy un monstruo. Es la primera vez que me atrevo a confesar. ¿Confesar qué? Me esfuerzo mucho en la creación de personajes. Para mí, los personajes son la base de todo. Los personajes y sus arcos. Trabajo mucho con el diseño de los personajes y después con lo que llamo una escaleta emocional de los personajes. Es decir, saber exactamente cuál es el viaje completo que hacen dentro de una historia, ya sea una serie o ya sea una película. Y con este mapa es cuando después me permito descubrir cosas por el camino. Y me permito que los personajes que he creado me sorprendan. Yo los he creado, son hijos míos, ya sé más o menos por dónde van, pero sí que me pasa, y esto es una sensación muy gratificante, y es cuando estás escribiendo, por ejemplo, ya en fase de diálogo, estás escribiendo los diálogos y de pronto sale un diálogo en plan pam, 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 y dices, ¿y de dónde ha salido esto? Ha salido porque tú has puesto todo ese mimo y todo ese trabajo en la creación de los personajes y están tan trabajados y tienen tanto cuerpo y tienen tanta entidad que al final acaban hablando ellos. Y tú dices, pues que porque yo esto no lo había pensado, yo no sabía, cuando me he puesto esta mañana, yo no sabía que iba a ir por aquí la conversación que iban a tener estos dos. Obviamente sigue siendo tú llevas el volante, pero sí que es verdad que este es mi proceso natural. Intentar explicar historias muy basadas en personajes, o sea, yo no me considero una guionista de trama, o sea, no me veo escribiendo una historia de atracos, o sea, esto que hay miles puntos de giros, de estos que... porque la verdad es que no me sale, lo admiro mucho cuando lo veo, me parece un divertimento estupendo, pero yo siempre necesito tenerlos muy cerca, los personajes, y entenderlos muy bien, y acompañarlos de principio a fin, y sentirlos como eso, como llega un momento en el que cuando estás escribiendo un guión en el que los personajes son la pieza fundamental, es que comes con ellos, duermes con ellos, sueñas con ellos, porque se convierten en seres casi reales que te acompañan, ¿no? O sea, son como unos fantasmitas que tienes a tu alrededor, que están las personas con las que convives, y luego están estos otros seres que no existen todavía, que luego existirán gracias a todo el trabajo maravilloso que hacen los actores de encarnar a esos personajes que tú has creado, y que eso hace que, entre otras cosas, a mí me produzcan profunda admiración los actores y me encante conocer a los actores que hacen mis personajes. Hay cosas que me producen como... no me atraen en absoluto. Por ejemplo, las historias sobre personas reales. He escrito algunas, que ninguna se ha llevado a cabo, por algo será también, porque es un territorio complejo. Es un territorio complejo. Historias sobre gente real, viva, me refiero. Y algunas cosas me han ofrecido en esta línea que he dicho... no, porque no me apetece fabular sobre la vida privada íntima de estas personas, y como yo creo que donde está el interés de las personas públicas es en lo íntimo, porque lo otro ya lo sabemos, pues entonces siempre se me hace un poco raro y como algo irrespetuoso, ¿no? El meterme a inventar qué es lo que siente por otra persona, una persona que está viva, que es real, y que porque a mí dramáticamente me interesa que tenga este conflicto, porque si no nos quedamos sin conflicto, la trama no avanza,
porque claro, la vida a veces pues tiene esto, que no es suficientemente dramática ni interesante. Entonces me produce un cierto desasosiego, casi te diría. Toutes portes ouvertes en plein courant d'air. Je suis une maison vide sans toi, sans toi. Es complicado, el tema de los referentes, porque primero que los nombres de los guionistas, para todos, incluso para los guionistas y los que queríamos ser guionistas, era algo que era muy difícil, o sea, obviamente estaban los títulos de crédito, pero era muy difícil acceder a la información de quién es esta persona que hay detrás de este guión, ¿no? Antes hablábamos de Melissa Matheson, pero yo esto lo descubrí muchísimos años después, o sea que no, o sea, es verdad que había ya pasado por la escuela de cine, donde empiezas a conocer algunos referentes, pero por ejemplo toda esta ola de cineastas que tenemos afortunadamente hoy en día y que serán referente para tantas chicas que están estudiando tanto guión como dirección como fotografía, o sea, tienen referentes de todo tipo, es una maravilla. Nosotras no lo teníamos. O sea, yo creo que los grandes influyentes de todos los cineastas que hemos crecido en los años 80, casi todos son hombres. Después, pues sí que hay gente pues, que te parece totalmente admirable todo lo que hacen, pero que curiosamente, por ejemplo, pues Agnès Varda, ¿no? Pero claro, también dirige, también es fotógrafa, es como un artista muy multidisciplinar, ¿no? Entonces, obviamente escribe sus historias y tiene una sensibilidad increíble y es maravilloso, pero tampoco es que digas, no, es que yo tenía un modelo de guionista que era... Yo recuerdo pues, que a mí me encantaba el trabajo de Bergman, por ejemplo. O sea, me encantaba la exploración que hacía del ser humano, me parecía que iba hasta el final, ¿no? Y a mí esto me dejaba anonadada, ¿no? O sea, como referentes de gente que yo decía, ostras, que veo una película, veo otra, y todas me gustan, ¿no? Y todas me aportan. Pero siempre, te digo, iba acompañado de la figura del director. Yo creo que ahora te diría un montón de compañeras mías que me parece que hacen cosas interesantes, ¿no? Que me gusta lo que hacen, pero digamos que ya somos las que habitamos este mundo pero que digamos que ahora sí que es más fácil decir, vale, hay una guionista que me sirve de referente, ¿no? I turn on my computer. I go online. Welcome. And my breath catches in my chest until I hear 3 little words. You got mail. What is going on with... Hoy en día todavía es una de las luchas que tenemos los guionistas, ¿no? Que desde un punto de vista de los medios de comunicación haya como más presencia en el texto que comenta las películas de quién está escribiendo esa película, ¿no? Porque es coautora de esa película, por mucho que el guionista, el director o directora sea quien tiene pues, el máximo foco encima, pues hay veces que el guionista, por ejemplo, le pasó a Charlie Kaufman, ¿no? Que empezó a hacer películas y películas con diferentes directores y al final eran películas todas de Charlie Kaufman, porque tenía un mundo tan especial, pero esto digamos que es algo a reivindicar, o sea, y a que podamos decir, vale, pues se nota que tal guionista ha metido mano en este guión, ¿no? Aunque sea de este director o directora y aunque también trabaje con este director y directora, que es muy diferente, pero hay algo que sí que detecto que está a la mano de esta guionista. Si te diría de mi época, Nora Ephron podría ser el referente, porque es verdad que luego ella acabó dirigiendo, pero es verdad que durante una época daba los guiones, ¿no? Yo creo que sí que, te diría que la más representativa de mi época sería Nora Ephron. Yo no soy una mala madre. ¡Lucas! Es muy difícil escoger entre los hijos, ¿eh? O sea, obviamente hay películas que
que te marcan más, que son más significativas, pero es que yo quedarme con una me resulta muy difícil. A ver, dentro de lo que es el mundo del cine, diría que mi película más personal es El Castigo, y que es un guión que firmo yo sola y que nace mucho de las vísceras, y que por suerte pues encontré un compañero de viaje estupendo que es Matías Vice, que la llevó a la pantalla tal y como yo la había imaginado, con unos actores increíbles, con Antonia Cejes. O sea, yo estoy muy contenta del resultado de esa película y creo que representa muy bien cuál es mi estilo, digamos, escribiendo, y qué tipo de historias me interesan, y cómo pues me gusta pues eso, extraer al máximo de las contradicciones de los seres humanos, ¿no? Y de cómo las cosas no son blancas o negras. Yo creo que es un guión que me define muy bien. Pero claro, a mí me encanta el trabajo que hicimos con Carlos y Clara en Polvo Serán. O sea, me parece que hicimos una cosa muy atípica, muy diferente, muy valiente, que nos costó mucho, que dio muchas vueltas esa película, y que yo creo que es un trabajo muy delicado, y sobre todo por el tema que aborda, ¿no? También me gustaría, no sé, mi trabajo con Agustí Villaronga también me parece súper importante. O sea, yo creo que también lo que hicimos con Inserta Gloria no era fácil tampoco adaptar esa película. Creo que mi trabajo aquí fue, por un lado, ser muy fiel a la esencia de lo que explicaba Sales, y por otro lado también ser muy fiel al estilo de Agustí, y creo que en ese sentido sí que la combinación era la que tenía que ser, ¿no? T'es nouveau? On est arrivé hier. Moi c'est Lisa, j'habite ici. Michael, je m'appelle Michael. A mí me gusta mucho cómo escribe, también cómo dirige, porque volvemos a que es una directora también, pero me gusta mucho cómo escribe Siama. ¿Siama se dice? Me gusta mucho cómo escribe Siama. Me gusta, por ejemplo, Tomboy, es una película que me encanta. O sea, esta cosa de tan pequeño, tan sencillo, y con tantas capas, y tan transparente. O sea, conseguir algo que por un lado esté escrito y por otro lado esté tan vivo y sea tan natural, me parece muy difícil de conseguir, y todo lo que hace siempre me interesa, ¿no? O sea, pondría el ejemplo de esta, pero me gustan todas, Retrato de una mujer en llamas también, pero quizá hay más construcción, ¿no? Pero sí que recuerdo que cuando vi Tomboy pensé, ostras, qué difícil, ¿no? Porque lo que parece más sencillo en realidad es lo más difícil de conseguir, ¿no? Porque cuando tienes muchos elementos en los que apoyarte, con una estructura súper férrea, con muchos giros, con mucho antagonismo, muchos retos de los personajes, pero claro, aquí es coger una línea, coger una veta, ¿no?, de una madera y seguirla poquito a poco, y este tipo de escritura me gusta, me admira y me inspira.